La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, ahora mismo estamos en línea directa con el coronel Juan Zapata, presidente ratificado del COE Nacional. Bienvenido a Notimundo Estelar, coronel Zapata, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Buenas noches, Freddy, siempre es un gusto hablar con usted, con su audiencia, a las órdenes. Muchas gracias, coronel. Empecemos por la ratificación del cargo. Usted sigue al frente del ECU 911 por decisión del presidente ahora Guillermo Lasso y también se mantiene como presidente del COE Nacional. ¿Qué relación tiene usted con la Secretaría de Gestión de Riesgos, coronel Zapata? Bueno, primero, mi estimado Freddy, efectivamente el hecho de que le ratifiquen pues significa confianza y eso hay que devolver con mucho trabajo y con compromiso, como siempre, ¿no? Efectivamente, yo estoy cumpliendo la función de director del ECU 911, también el decreto ejecutivo número 54 determina que soy el delegado del presidente a presidir, valga la redundancia, el COE Nacional, y también la presidencia del Comité de Gestión de Riesgos. No olvidemos que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos tiene un comité en el cual el presidente lo preside, en este caso lo voy a hacer yo, así es que reactivaremos un comité que es efectivamente el que da la política de la gestión de riesgos, pero no significa que yo soy el secretario del servicio. Claro, nacional. Esa es la diferencia. Así es, esa es la diferencia. Ahora, entremos en materia, coronel Zapata, en buena hora la ratificación, me parece que va en retribución al trabajo y a los resultados que ha ofrecido al frente de esta institución tan importante, especialmente en tiempos de pandemia. Ha tomado una decisión el COE Nacional en relación al pedido concreto hecho por el Ministerio de Educación para el regreso progresivo y voluntario a clases de al menos 1,301 establecimientos educativos. La mayoría de ellos, sabemos, están en el sector rural del país. El tema es que no están del todo de acuerdo. Estas decisiones siguen siendo polémicas. Hay personas a favor, hay personas en contra. Por ejemplo, la Federación Médica decía que no es prudente, esa palabra utilizaba, no es prudente todavía el regreso presencial a clases. A ver, Freddy, yo creo que ahí debemos aclarar varios temas. Estos planes pilotos ya venían actuando antes del estado de excepción. Por el sesión nos tocó suspender, usted recordará. Usted dijo una gran verdad, cerca de 1,200 están en zonas rurales. Por ejemplo, le voy a poner el caso del sector de la Amazonía, especialmente en el sector Sayaco. Ahí tenemos comunidades que el profesor es parte de la comunidad, que no existen casos COVID y que no tienen conectividad e inclusive los estudiantes tienen que salir al pueblo cercano para conectarse y mejor eso es un potencial de riesgo. Muchas de estas escuelas están en zonas rurales donde no tenemos complejidad y las que están en zonas o áreas urbanas son ya los pilotos que funcionaron. Por lo tanto, y no descuidemos que efectivamente es un tema voluntario. Si el padre de familia decide no enviar a su hijo, pues eso se respeta, no hay ninguna ley que le obligue a hacerlo. Todos son con protocolos, aforos, existe un tema rotativo, espacios abiertos, bioseguridad, distanciamiento, mascarilla, es decir, estamos, y sobre todo lo importante, que el Ministerio de Educación, conjuntamente con el Ministerio de Salud, tienen que hacer la secuenciación, es decir, la evaluación quincenal y esa presentarla al COE Nacional y nosotros vamos tomando las medidas, es decir, es un protocolo que ya actuó, que no tuvieron problemas. Recordará usted, Freddy, la vez anterior tuvimos 16,000 estudiantes en este pilotaje y no tuvimos un solo contagio. Y de los más de 2,000 maestros tuvimos la detección de 4 que se aplicaron el protocolo y se generó la cápsula y lo que dice efectivamente este protocolo. Entonces es un tema que ya está, que ya fue probado. Es un tema que tiene protocolos y sobre todo un tema voluntario. Si el padre de familia decide no mandar, insisto, no lo hace. Entonces, y vuelvo a insistir, no estamos generando nuevas situaciones, sino las que ya se venían dando y nos tocó parar por el estado de excepción. No olvidemos que el estado de excepción fue porque las cifras obviamente nos obligaron a tomar decisiones duras. Hoy, esas líneas y esas curvas, gracias a Dios, se evitaron ese crecimiento exponencial que se tenía, por lo tanto es lo lógico volver a reactivar estos pilotos que ya vinieron funcionando. Eso es lo que debemos tener nosotros claros, ¿no? Porque si bien es cierto, en ese momento inclusive
Freddy, no teníamos nosotros vacunación a docentes. Ahora ya muchos de los docentes también están vacunados. Yo sé que esto va a ir de manera paralela. No es un retorno presencial y con el aforo del 100%. Los aforos son máximo del 30% y garantizando el distanciamiento. Entonces, ya el país tiene que irse acostumbrando, Freddy, ya hicimos un sacrificio enorme en estas últimas medidas. El país hoy tenemos que empezar ya, y afortunadamente, vuelvo a insistir, se rompió esa cadena de crecimiento que teníamos. Tenemos que irnos acostumbrando ya a seguir reactivando de a poco, de manera ordenada y segura las actividades, pero con el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Ahora, Coronel Zapata, no sé si tiene usted data fina respecto de estos 1.301 establecimientos educativos. Estamos hablando de que si el aforo máximo es del 30%, potencialmente, ¿cuántos alumnos podrían volver a clases en estos 1.301 establecimientos educativos? A clases presenciales, como le decía Freddy, fueron más de 16,000 estudiantes. Y vuelvo a repetir, es un sistema mixto, rotativo. Es decir, unos van de manera presencial y otros estarán de manera virtual. Y se van rotando de acuerdo a los protocolos como lo determina. Por lo tanto, es algo, vuelvo a insistir, Freddy, que ya estaba funcionando. Entonces, entiendo que el numérico de los estudiantes es cercano al que yo le estoy diciendo, porque esto es lo que... Alrededor de 16,000 estudiantes. Así es. Ahora, de ellos, ¿cuántos están ubicados en establecimientos educativos de las grandes ciudades, entiéndase Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta? Bueno, estamos hablando de provincias, porque no olvidemos que cuando se tomó esta decisión de aprobar los pilotajes, se establecían en zonas rurales en donde no teníamos mucha complicación del tema de la COVID. Siempre fuimos muy minuciosos de no autorizar pilotajes que estaban en establecimientos, por ejemplo, por decirle, en Centro Histórico de Quito, que es una de las poblaciones que tiene complicaciones. Esto, por lo general, está en las zonas rurales, vuelvo a insistir, especialmente eran de las provincias de Pichincha, de Azuay, del Carchi, de Loja, y obviamente ahora ya se incorporaron la provincia del Guayas, de Los Ríos, pero la mayor parte, de 1.301, cerca de 1.199, si la memoria no me falla, estimado Freddy, son en zonas rurales, y van a tener una evaluación, y van a tener, vuelvo a repetir, las medidas de bioseguridad, y van a tener que cumplir los protocolos que ya lo vinimos haciendo, porque en la evaluación que tuvimos última del Ministerio de Educación, con salud no tuvimos ningún inconveniente, funcionaron y funcionaron bien, porque también tenemos que entender, Freddy, que el hecho de tener cerradas las escuelas no garantiza que el joven no salga a la calle. Así es. Mejor ahí tenemos un protocolo, un cuidado, una evaluación, y muchas veces los jóvenes buscan actividades inclusive clandestinas por el mismo encierro. Entonces mejor que tengamos este oxígeno. UNICEF ha hecho informes y nos presentó a nosotros que son muy preocupantes, porque viene el otro lado, el tema afectivo de los estudiantes, el tema emocional de los estudiantes. Hay un informe del Ministerio de Salud donde habían inclusive intenciones de suicidio de muchos estudiantes. Así es. Por el mismo confinamiento, el tema cognitivo. Entonces hay que irnos acostumbrando a los ecuatorianos que, paralelo a la vacunación, que afortunadamente hemos visto que está yendo muy bien en estos últimos días, paralelo a esta vacunación tenemos que ir aflojando y soltando medidas, y esto es la dinámica de esta. Por eso yo agradezco la continuidad, porque usted sabe que son 14 meses que hemos estado desde el minuto cero de la pandemia y hemos ido aprendiendo en el camino muchas cosas. Esta dinámica de la crisis es ir aflojando, ir ajustando de acuerdo a los datos, ir tomando decisiones. Tira y afloja. Hoy es el momento de ir oxigenando, de ir, dinamizando ciertas actividades con protocolos, sin descuidar obviamente las medidas de bioseguridad, ¿no? Ahora, tomando en cuenta que son pocos a nivel nacional los establecimientos educativos que se han habilitado para el regreso progresivo a clases, reiterando que esta es una práctica que ya se la venía haciendo en meses pasados, ¿cómo se va a hacer cuando coincida con el mismo... con la apertura de clases presenciales y la conversión de este establecimiento en un punto de vacunación? Eso es importante, mi querido Freddy. Si es que existen establecimientos que son puntos de vacunación, se los tiene que trasladar hacia otras instalaciones, pero el plan de vacunación no se suspende
no se detiene y no lo queremos, obstaculizar un solo segundo. ¿Qué se queda en el punto de vacunación? ¿Qué se queda en el establecimiento educativo? ¿El punto de vacunación o los chicos que vuelven a clases? A ver, tenemos que cumplir con los dos objetivos, el retorno a clases, pero también la vacunación. Por lo tanto, la vacunación se traslada a otro sector cercano, ¿no? Eso, no tenemos muchos establecimientos en estos casos, y por eso mismo dimos nosotros a partir del lunes 7, para que en los casos que existe esto se proceda con coordinación con el Ministerio de Salud Pública a trasladarlos a otros establecimientos educativos. Estamos dialogando con el coronel Juan Zapata, ratificado presidente del COE Nacional y ratificado director del ECU 911. Coronel Zapata, hablemos del tema de los hospitales. ¿Cómo está la presión de enfermos por COVID-19 en los principales hospitales del país? Un poco los ecuatorianos nos hemos olvidado, hemos dejado de lado el tema de los hospitales por el entusiasmo de la llegada de vacunas y el proceso de vacunación con este nuevo gobierno. Bueno, Freddy, nosotros tenemos que decirle a los ecuatorianos que no podemos bajar la guardia, ese discurso tiene que ser diario. La crisis continúa, no es que la pandemia se ha ido, así que el peor error que puede pasar es que nos relajemos. Por eso era tan importante que la reactivación del COE nacional, porque el COE es el que va midiendo exactamente diariamente los indicadores sanitarios. Ya en las plenarias que tengamos en esta semana vamos a tener la activación por parte del Ministerio de Salud Pública de la actualización de los datos. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia. No pensemos que estamos en una normalidad, sino tenemos que ser mucho más finos, ¿no? Y muchos más corresponsables. A mí me quedo con las dos ciudades grandes. Y no lo está diciendo el COE Nacional, lo dijo la Mesa de Salud de Guayaquil, en donde en los últimos semanas, recordará usted, ellos lo anunciaron, de 34 fallecidos se bajaron a 16, es decir, hubo una curva descendente. Una ocupación de las camas, especialmente que estaban a la espera, en Guayaquil fue bastante notorio, entiendo que estuvo alrededor del 50 o 60%, y en el informe que da la Secretaría de Seguridad de Salud, en esta semana, vamos a reactivar también la mesa del COE Nacional con la del COE Metropolitano, la reducción del 27% de contagios y la reducción también de las esperas de 129 aproximadamente a 70. Pero estos datos, si bien es cierto, son motivantes, no significa que todo esté solucionado. Mucho dependerá de estas curvas, mi querido Freddy, el comportamiento ciudadano. Por lo tanto, les pedimos, sigamos cuidándonos, evitemos estar en espacios cerrados, en fiestas clandestinas, en aglomeraciones, tratemos de seguir manejando la medida de bioseguridad, porque mucho dependerá, Freddy, de esta nueva línea de acción que estamos haciendo, porque ya hicimos el esfuerzo con los ecuatorianos, que ese esfuerzo sirva y valga la pena, de médicos, del sector económico, del sector del turismo, de policías, de militares, de ustedes, los comunicadores que también están en primera línea. Ese esfuerzo tiene que valer la pena. Por lo tanto, si hoy tenemos este oxígeno, no podemos perderlo porque quizás generamos incivilidad. Así que mucho depende de que las actividades se vayan aperturando de a poco, con protocolos del comportamiento ciudadano. Yo felicité y agradecí especialmente a Quito y a Pichincha. El comportamiento en el mes que tuvimos de estas medidas combinadas fue espectacular en la ciudad y en la provincia. Hay que seguir manteniendo eso porque, insistimos, la crisis continúa. Y este que pasó seguramente fue el último estado de excepción que el COE Nacional, que lo sigue presidiendo usted, solicitará al presidente de la República. Le digo esto en función de precisamente esa iniciativa legal que ya fue ingresada a la asamblea pasada para valerse de ciertas decisiones como COE Nacional en articulación con los GATS, y no necesariamente acudir a un estado de excepción para controlar a nivel nacional o emitir disposiciones a nivel nacional respecto de la crisis sanitaria, coronel Zapata. Así es, usted toma un aspecto muy importante. Y el día martes a las 12 del día me recibe la presidenta de la Asamblea Nacional. Conversé con ella en el COSEPE ya, le pedí también en el COE Nacional cuando nos visitó ella para el presencial de los queridos legisladores. El martes a las 12 estoy nuevamente tocando la puerta de la Asamblea para pedirle a la presidenta de la Asamblea Nacional y a la Asamblea en sí
de que nos den esta norma jurídica, pero urgente. Esta es una responsabilidad con el país, debe ser tratada de manera prioritaria. Fue calificada por el CAL. Recuerde que la Corte Constitucional nos dio 3 meses, nosotros lo hicimos en 14 días porque sabíamos la importancia de tener una norma legal para el manejo de la crisis, porque por eso teníamos que siempre acudir a un estado de excepción, porque ninguna ley ni la Constitución preveía una pandemia. Esta ley nos permite operativizar de mejor manera, y yo lo dije antes de la ratificación y hoy lo vuelvo a decir, y yo estoy seguro que Ecuador ya no tendrá que volver a un estado de excepción, pero es importante el trámite de esta norma para poder manejar la crisis. Así que ese es un tema muy importante que yo no lo he dejado de presionar, así que vuelvo a insistir, la presidenta Yori el martes a las 12 me ha dado cita y estaré con ella pidiéndole exclusivamente que ya por favor se tramite esta ley. Esperemos que den trámite urgente a esa ley y que forme parte de la normativa con la que pueda contar el COE Nacional y controlar de esa manera a nivel nacional el tema de pandemia. Queremos agradecer al coronel Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Muchas gracias, coronel, por habernos atendido. Bueno, Freddy, si me permite 30 segunditos, mandar las mejores vibras a nuestra selección. Estamos a poco de... caramba, ¿cómo no? Ojalá nos den una alegría al país, así que Dios quiera. Ojalá que sí, buena falta que nos hace. Muy bien. Gracias, Freddy, muy amable por la oportunidad. Gracias, coronel Zapata. Esto es Notimundo, amigos. Vamos a una pausa comercial.